el murmullo de los pasos como el latido del corazón de la tierra. 25.000 cuerpos de hierro se mueven como uno solo. Cada paso es el tintineo del metal, cada aliento es el olor a sudor, cuero y aceite. Frente a ellos una tierra extraña. A sus espaldas, el imperio. ¿Cómo lograba este ejército vivir, luchar y morir en perfecto orden? Como un gigantesco mecanismo vivo. ¿Y a qué precio Roma aprendió a transformar el caos de la guerra en la fría matemática de la supervivencia? La respuesta yace oculta en el corazón de la propia legión. Una máquina que se nutría no solo de grano y hierro, sino también de la voluntad humana. Los historiadores escriben que en el siglo I a.C., el ejército romano se convirtió en la primera fuerza completamente profesional del mundo. Cada legión contaba con unos 5.000 soldados, y decenas de estas legiones podían moverse sincrónicamente, como los engranajes de una enorme máquina. Esto fue precisamente lo que le dio a Roma el poder sobre 3 continentes. Pero la fuerza de la legión no residía solo en la cantidad. Cada soldado pasaba por un entrenamiento que convertía a un campesino común en un combatiente disciplinado. Aprendían a marchar con una carga de casi 40 kilogramos. Armas, armaduras, herramientas, raciones. A este equipo lo llamaban impedimenta, carga o lastre. Y esta palabra se convirtió en el símbolo de que la fuerza del romano se medía no solo por la espada, sino también por su capacidad de llevar su carga sin quejas. La imaginación dibuja la formación de legionarios bajo el sol abrasador. El bronce de los cascos resplandece, el polvo se eleva en una nube. La trompeta del comandante, la tuba, perfora el aire. Pero detrás de este espectáculo había un cálculo. Según la descripción de Polibio, ningún paso se daba sin una orden, ningún golpe de espada sin una señal. Roma no creía en héroes solitarios, creía en el sistema. No era solo una formación militar, sino una ideología, el orden por encima del individuo. Y este orden se extendía a todo, desde la planificación del campamento hasta la distribución del pan. Los arqueólogos han encontrado restos de campamentos en Germania y Britania, estrictamente cuadrados, con muros, fosos y calles perfectamente alineadas. Cada soldado sabía dónde estaba su tienda, dónde se encontraba su centurión, dónde se almacenaba el grano y dónde estaba el asno que tiraba del carro. Así comenzaba cada campaña, con una precisión pulida hasta la locura. Cada legión llevaba consigo no solo hombres, sino también toda una economía. Hasta 10 toneladas de grano, miles de animales, herreros, cocineros, médicos, ingenieros. Todo esto se movía por caminos pavimentados con piedra romana. La palabra legio significaba reunión, reclutamiento, pero detrás de ella se ocultaba algo más. Era un organismo en el que cada persona era como una célula, sin la cual el todo no sobreviviría. Y si uno caía, su lugar era ocupado por otro, sin pausa, sin emociones. Cuando César cruzó el Rubicón, no era solo un destacamento lo que lo seguía. Era una máquina, capaz de luchar durante semanas, sin dormir ni alimentarse. Polibio escribió que los romanos sabían someter los elementos a la disciplina. Y esto era precisamente lo que los distinguía de los bárbaros, cuyas hordas a menudo se desmoronaban bajo su propio peso. Pero detrás de esta instrucción había un precio humano. Un soldado de la legión podía no ver su hogar durante décadas, alimentarse de pan duro y vino agrio, dormir a la intemperie. Y todo por una sola idea: la grandeza de Roma, que ellos no eligieron, pero a la que sirvieron. Y aún así, en este sistema había su propio orden, su extraño consuelo. Cada uno sabía que su vida era parte de algo más grande que él mismo. Así se formaba la fuerza del imperio.
Pero la verdadera potencia del ejército romano no se manifestaba en el campo de batalla, sino en cómo se preparaba para él. Día tras día, paso a paso, grano a grano. Y mientras el mundo pensaba que Roma vencía con la espada, la propia Roma sabía. Su arma era la disciplina. Y al frente, al amanecer de otra campaña, estos hombres de hierro levantaban los estandartes, sin saber cuántos de ellos verían el atardecer. Pero ¿qué hacía posible la existencia de esta máquina? ¿Cómo se alimentaba, se abastecía y se movía a través de cientos de kilómetros sin pérdidas? La respuesta, en la logística, más precisamente, en la genial organización que el ejército moderno solo pudo replicar 2000 años después. La mañana comenzaba con el toque de un cuerno de bronce. Sobre el campamento se elevaba el humo gris de las hogueras, y el olor a grano tostado se mezclaba con el de cuero, sudor y metal. Decenas de cocineros molían trigo en molinos de piedra, preparando la ración diaria, una papilla espesa que mantenía al guerrero en pie todo el día. Los romanos la llamaban puls, una palabra sencilla para un milagro sencillo. Esta papilla, cocinada con agua y sal, podía salvar a una legión en las condiciones más desesperadas. Hecho. Según los cálculos de autores antiguos, cada legión consumía hasta 10 toneladas de grano al día. Para un ejército de 25.000 hombres, se requería no solo un campo de batalla, sino también un campo de cosecha. Detrás de cada campaña había caravanas de 12.000 animales, asnos y mulas, que transportaban comida, armas, tiendas y herramientas. Estos trabajadores incansables, cubiertos de sudor y polvo, eran los verdaderos soldados invisibles del imperio. Los arqueólogos encontraban huesos de animales de carga cerca de los restos de los campamentos, testigos mudos de que sin ellos, Roma no habría avanzado ni una milla. Pero ¿cómo se podía hacer que 25.000 cuerpos se movieran como uno solo? La respuesta residía en el contubernium, un pequeño grupo de 8 personas que compartía una tienda, una hoguera y un mismo destino. Estos 8 dormían juntos, comían juntos, se enterraban unos a otros. El contubernium era el corazón de la legión, su célula nerviosa. Si al menos una persona flaqueaba, los 8 sufrían. Cada soldado llevaba consigo no solo la armadura, sino también una casa entera, un casco de bronce, una coraza de placas de hierro, una espada corta, el gladius, 2 lanzas, un caldero, estacas para la tienda, un pico, una sierra y provisiones para 3 días. El peso, casi 45 kilogramos. César escribió que el romano lleva su estado sobre los hombros. Antes de salir del campamento se realizaba una inspección, la disciplina. Esto no era solo orden, sino un culto. Quien infringía la disciplina podía ser castigado con azotes, o, si toda la unidad era culpable, con el procedimiento más temible, la decimatio, la ejecución de cada 10º hombre. El historiador Livio describe cómo incluso las legiones más fuertes temblaban ante esta palabra. Roma construía la obediencia a través del miedo, pero también a través del orgullo. Si sobrevivías, significaba que eras digno de permanecer en la formación. El entrenamiento militar convertía el cuerpo del soldado en un mecanismo. Los entrenamientos diarios incluían una marcha de 30 kilómetros con armamento completo. En comparación, esto es aproximadamente lo mismo que recorre un maratonista moderno, pero con armadura y una carga a la espalda. Los combatientes aprendían a construir fortificaciones, cavar fosos, montar catapultas y reparar puentes. Se les enseñaba a pensar como ingenieros, a actuar como combatientes y a sobrevivir como bestias. Cada movimiento se practicaba hasta el automatismo. El levantamiento del escudo, la estocada con la espada, el lanzamiento de la lanza,
Estos movimientos no debían depender del miedo. El día de la batalla, el soldado no debía pensar, debía actuar. Precisamente por eso, Roma derrotaba a ejércitos que lo superaban en número 10 veces. La palabra testudo significaba tortuga. Así llamaban a la formación de combate en la que los legionarios unían sus escudos en un caparazón continuo. Esto no era solo una táctica, era una metáfora de Roma, cerrado, invulnerable, listo para avanzar bajo una lluvia de flechas. Hallazgos arqueológicos de Britania y Judea muestran que en esta formación los legionarios podían soportar piedras de asedio y fuego, moviéndose con la precisión de una máquina. Pero la fuerza del ejército no se medía solo por las armas, se medía por el orden. Cada tarde, la legión erigía un campamento fortificado, un castrum. Polibio escribió que incluso después de un día duro, no había excepciones. Fosos, muros, puertas, calles uniformes. El tiempo de construcción, menos de 2 horas. Ingenieros militares modernos calcularon que esto requería alrededor de 60.000 golpes de pala. Y cada soldado conocía su sección. El ejército romano era a la vez una fuerza militar y de ingeniería. En el lugar de los campamentos, siglos después, surgieron ciudades, como Viena, York y Estrasburgo. Todo comenzaba con la legión, con líneas rectas y ángulos perfectos, de los cuales luego crecía la civilización. Y aún así, detrás de esta precisión se ocultaba el miedo. Cada uno sabía que fuera de los muros del campamento podía comenzar una batalla que decidiría el destino de miles. Cuando la legión se ponía en camino, sobre la carretera se elevaba el rugido de las trompetas, el olor a aceite y sudor, el polvo que se asentaba en los labios. Era el olor del imperio. Y al frente, entre los estandartes, iba un hombre de cuya decisión dependía todo. Se llamaba legatus, legado, comandante de la legión, representante de la voluntad del emperador. Él sabía, un error en una sola orden podía costar la vida a todo un ejército. Y cuando levantaba la mano para dar la señal de movimiento, 25.000 hombres iniciaban la marcha, no solo hacia la batalla, sino hacia la eternidad. Pero este camino era solo el comienzo. Después comenzaba aquello para lo cual Roma creaba sus caminos, arsenales y disciplina. Una marcha a través del calor, el barro y el miedo, que solo podía soportar quien se había convertido en parte de la máquina llamada legión. El polvo se levantaba como un muro, ocultando el horizonte. El rugido de las trompetas, tubae, resonaba por la llanura. La columna de legionarios se extendía por kilómetros, y cada paso sonaba como los latidos de un solo corazón. César escribió que el orden en la marcha es el comienzo de la victoria, y este orden estaba estructurado hasta el más mínimo detalle. Al frente iban los exploradores e ingenieros. Detrás de ellos, los portaestandartes con las águilas de las legiones. Luego la infantería, la caballería, el bagaje y finalmente los carros médicos. Todo se movía a un ritmo pulido por años. La marcha no es solo movimiento, es una prueba donde se manifestaba la verdadera fuerza de la legión. Cada soldado llevaba casi 45 kilogramos, y todo esto bajo un sol que quemaba sin piedad. El polvo se adhería al rostro, la piel bajo la armadura ardía, los labios se agrietaban. Pero nadie tenía derecho a flaquear. Quien rompía la formación era castigado no con palabras, sino con la deshonra. Los guerreros sabían.
La legión no espera. En el alto, los legionarios construían fortificaciones temporales. Esto se llamaba balum, un foso y un terraplén de tierra y piedra. Incluso en una corta parada, transformaban el campo en una ciudad en miniatura. Por la tarde, por el campamento se extendía el olor a papilla cocida y vino, mezclado con sudor y el humo de las hogueras. El sonido de las piedras de afilar, los golpes de los martillos, las conversaciones junto a las hogueras, todo esto era la música de la legión. Cada paso, cada parada tenía un sentido. Según los cálculos de los historiadores, en un día la legión recorría unos 30 kilómetros. Esto no es solo una distancia, es la geografía del control imperial. Donde pisaba el pie de un legionario, aparecía un camino, y donde se establecía un campamento, comenzaba Roma. Las excavaciones arqueológicas en la Galia y Britania mostraron que las líneas de las calzadas romanas a menudo coincidían con las rutas de las campañas militares. Esto significa que Roma construyó el imperio no con la espada, sino con el paso. En esta rutina se forjaba el acero del espíritu. Un soldado que podía soportar una marcha de varios días ya no temía la batalla. Sabía que el enemigo se cansaría primero. Y cuando aparecían señales en el horizonte, antorchas o humo, cada uno sabía, la batalla estaba cerca. Entonces, todo lo que se había practicado durante meses se convertía en acción viva. Antes de la batalla sonaba la orden signum. Era la señal de formación. La columna se reordenaba en líneas, y la legión se transformaba en un formidable cuadrado de escudos y lanzas. Aquí se manifestaba el genio de la táctica romana: precisión sin prisa, poder sin caos. Los guerreros de la primera fila, la infantería pesada, los astati, bajaban sus escudos y adelantaban sus lanzas. Detrás de ellos estaban los príncipes, y más atrás, los veteranos triari, la última línea cuya resistencia podía cambiar el curso de la batalla. Estos nombres, astati, príncipes, triari, no eran solo rangos, eran escalones de valor por los que pasaba cada legionario. Fue en este momento cuando el miedo se transformó en acero. El historiador Tácito escribió que antes de la batalla, en las filas reinaba el silencio, no por cobardía, sino por costumbre. Cada uno conocía su lugar, cada movimiento estaba calculado de antemano. Las señales se daban con cuernos, cornu, su sonido era la orden de vida y muerte. Pero ni siquiera la máquina perfecta podía evitar el sufrimiento. Cuando el sol se ponía, el calor daba paso al frío. Las tropas se movían a través de pantanos, ríos y barro. La gente perdía los zapatos, caía por el cansancio. A veces el camino duraba semanas, el agua se acababa, el grano se estropeaba, los asnos caían de agotamiento. Los legionarios recogían agua de lluvia en sus cascos, comían pan agrio y carne salada, dormían pegados al suelo para conservar el calor. Hallazgos arqueológicos, fragmentos de espadas, botones de hueso, puntas de lanza, a menudo se encuentran a lo largo de las antiguas calzadas. Son rastros no de gloria, sino de agotamiento. Los historiadores señalan: una legión cansada podía perder hasta el 10% de sus efectivos antes de que comenzara la batalla. Pero la disciplina los obligaba a seguir adelante, y aún así, fue precisamente en estas marchas donde nació el verdadero poder de Roma. No en la batalla, sino en la capacidad de resistir hasta la batalla. Cuando otros ejércitos se desintegraban, la legión se mantenía más fuerte. El secreto era simple: la repetición constante, la rutina diaria que forjaba al hombre en un mecanismo. Por la noche, cuando el campamento se iba a dormir, las patrullas recorrían los muros,
El silencio solo era roto por el susurro de los pasos y el sordo tintineo de las armaduras. El cambio de guardia, vigil, se realizaba con relojes de arena, y cada turno era responsable de todo el campamento. Un error del centinela podía costar la vida a cientos. Al amanecer, los legionarios se levantaban de nuevo al toque de trompeta. Todo se repetía: reunión, inspección, orden, movimiento. Día tras día, como los latidos del corazón del imperio. Avanzaban hasta llegar al lugar donde la tierra temblaba por la inminente batalla, y cuando el humo se elevaba en el horizonte, señal de la aproximación del enemigo, el aire se llenaba de tensión, como si la propia tierra contuviera el aliento. La máquina de Roma se preparaba para hacer aquello para lo que había sido creada. El aire vibraba de tensión. El murmullo de los pasos cesó. Delante, el silencio, sordo y denso, como antes de una tormenta. A espaldas de los legionarios, los estandartes con la imagen del águila, símbolo de su honor, se agitaban. El sudor corría por los rostros, los escudos temblaban en las manos. Y de repente, el sonido penetrante del cuerno. La primera señal. La máquina de Roma cobró vida. La batalla comenzaba con precisión, no con un grito. Las trompetas tubae daban las órdenes, y cada comando transformaba el desorden en orden. Los guerreros se alineaban en formaciones que recordaban muros vivientes. La primera ola levantaba sus lanzas, el pilum, pesadas jabalinas de casi 2 metros de largo. Estas lanzas no se lanzaban para matar, sino para romper la formación enemiga. Las puntas metálicas se doblaban al impactar, clavándose en los escudos de los oponentes y haciéndolos inútiles. Livio escribió que en ese momento el enemigo a menudo no perdía hombres, sino el orden. Tras la primera descarga seguía el choque de las espadas. El gladius corto, de menos de medio metro de largo, fue diseñado para el combate cuerpo a cuerpo. El romano no lo blandía como un bárbaro, lo apuñalaba, rápido, preciso, mortal. Un golpe, un paso atrás, otro golpe. La falange enemiga se desmoronaba bajo los empujones rítmicos de estas máquinas de carne y acero. Pero la verdadera fuerza de la legión se revelaba en la formación. La orden, testudo, y cientos de escudos se levantaban, uniéndose en un caparazón continuo. Desde arriba, desde los lados, desde el frente, ni un solo hueco. Era una fortaleza móvil, que podía acercarse a las propias murallas del enemigo bajo una lluvia de flechas. Tácito escribió que los enemigos lanzaban piedras, aceite, fuego, pero los legionarios, como tortugas, avanzaban, paso a paso. En el centro estaban los veteranos, los triarii. Se les llamaba la última esperanza. Si la batalla llegaba hasta ellos, significaba que la situación era crítica. Pero fueron precisamente ellos quienes transformaron el caos en victoria. Canosos, con cicatrices en el rostro, conocían el precio de cada aliento. Una mirada de un veterano podía devolver el valor a un soldado presa del pánico. Sobre el campo resonaba un rugido. El metal golpeaba el metal. La sangre se mezclaba con el polvo. La tierra temblaba. El estruendo de los escudos, los gritos de los comandantes, el olor a hierro y a aceite quemado. El historiador Apiano escribió que la batalla romana sonaba como una forja donde los dioses fraguan el destino. Los comandantes, legados y centuriones no iban detrás,
sino en las primeras filas. El centurión, comandante de una centuria, llevaba una cresta en el casco para que se le viera desde lejos. Él no gritaba. Su presencia misma era una orden. Si un centurión caía, otro ocupaba inmediatamente su lugar. Este principio de continuidad hacía la formación indestructible. Cuando el enemigo retrocedía, los romanos no se lanzaban a perseguir, se reagrupaban, como un organismo gigante, volviendo a alinear sus filas. Esto se llamaba ordo, orden, el principio más sagrado de la legión. Sin él, Roma no sería Roma, pero incluso la máquina de hierro podía romperse. Los historiadores citan casos en los que el calor y el cansancio se convertían en catástrofe. En Carrae, en el año 53 a.C., las legiones de Craso ardieron bajo el sol de Mesopotamia, rodeadas por los partos. Livio escribió que incluso en la muerte mantuvieron el orden. Cayeron sin romper la formación. Sin embargo, en la mayoría de las batallas este orden prevalecía. No porque los legionarios fueran más fuertes, sino porque actuaban como un solo ser. Un mismo ritmo de respiración, un mismo objetivo, una misma voluntad. Una máquina de guerra que no conocía el miedo. Cuando la batalla terminaba, el campo se convertía en un silencioso mar de cuerpos. Humo, ceniza, olor a sangre y hierro. El sol se ponía, tiñendo la tierra de color carmesí. Los legionarios permanecían en el silencio, sin celebrar la victoria. Para ellos, la victoria no era un milagro, sino un trabajo. Sus rostros permanecían impasibles. Como escribió Tácito, el romano no se regocija, cumple con su deber. Después de la batalla comenzaba otra parte, no menos importante, la restauración del orden. Los médicos sacaban a los heridos, los ingenieros fortificaban las posiciones, los oficiales contaban a los supervivientes, cada cuerpo, cada pérdida se registraban. Ningún detalle quedaba sin atención. Y aún así, en esos momentos de silencio, cuando el estruendo de la batalla cesaba, los romanos sentían lo que más temían, el cansancio, no físico, sino aquel que llega cuando comprendes, mañana será lo mismo, otra marcha, otra batalla, otro día en el corazón de la máquina. Pero fue precisamente esta conciencia lo que los hizo inmortales. Sabían que servían a una causa que sobreviviría a sus nombres. Y cuando el último sonido de la trompeta se apagaba, en el cielo solo quedaba el olor a humo y hierro caliente, el aroma del imperio, un olor en el que se mezclaban el orden, el dolor y la eternidad. Y por delante ya esperaba un nuevo camino, una nueva orden y una nueva marcha. Un camino donde Roma ponía a prueba a sus guerreros no con la gloria, sino con la resistencia. Cuando el campo de batalla finalmente se silenciaba, Roma no descansaba. La máquina no conocía el sueño. Los veteranos apretaban sus espadas ensangrentadas, ciñendo las correas rotas de sus armaduras, y en silencio se ponían en formación. No porque se les ordenara, porque el orden era el aliento de la legión. El cansancio, el dolor, la muerte, todo esto era secundario. Solo una cosa importaba: la formación debía mantenerse. Los historiadores escriben que después de la batalla, lo primero que hacían los legionarios era cavar una zanja alrededor del nuevo campamento. La tierra aún humeaba por la sangre, pero los romanos ya la estaban convirtiendo en una fortificación. Este instinto de orden salvaba miles de vidas. Donde otros ejércitos celebraban la victoria, la legión ya se preparaba para el siguiente golpe. Los enemigos derrotados dejaban tras de sí campos asolados,
ciudades en llamas. Pero los romanos no llevaban consigo la destrucción, sino la organización. Los arqueólogos encuentran rastros de fuertes de madera, construidos a los pocos días de las batallas. Estos campamentos temporales se convertían en permanentes y luego se transformaban en ciudades. Lión, Colonia, Viena. Roma no solo vencía, dejaba una huella, un hecho que asombra. Incluso después de las batallas más duras, cuando las pérdidas podían alcanzar a 1000 hombres, el ejército mantenía su capacidad de combate. Como escribió Polibio, los romanos vencían no por el número, sino por la secuencia de las acciones. Cada legión tenía una reserva, reclutas, artesanos, sirvientes, que conocían sus tareas. Incluso el convoy tenía una estructura estricta. 12.000 asnos y mulas conformaban un mecanismo de transporte vivo. Transportaban grano, armas, agua, material de construcción. Sin ellos, la legión moriría de hambre en 3 días. El habituallamiento se medía no por sacos, sino por tiempo. A cada soldado le correspondía alrededor de 1 kilogramo de grano al día. Si el ejército iba de campaña durante un mes, se requerían casi 800 toneladas de provisiones. Este milagro logístico se resolvía con un cálculo frío. Almacenes a lo largo de las rutas, control de existencias, contabilidad estricta. Expertos militares modernos reconocen que, en cuanto a la organización del suministro, los romanos se adelantaron a su tiempo al menos 1500 años. Pero no eran los números los que definían a Roma. Su fuerza residía en las personas. Cuando la batalla terminaba, los centuriones recorrían las filas, mirando a los ojos a cada uno. Algunos guardaban silencio, otros lloraban, otros simplemente bajaban la mirada. Los psicólogos del siglo XXI llamarían a esto agotamiento de combate. Pero entonces se llamaba virtus, valor. Consistía no en no tener miedo, sino en continuar a pesar del miedo. Los médicos, a quienes llamaban medici ordinari, vendaban a los heridos directamente en el lugar. Sus instrumentos, pinzas de bronce, cuchillos, agujas, los arqueólogos los encuentran hasta el día de hoy. Muchos de ellos se parecen a los modernos. Podían amputar un miembro, cauterizar una herida, aplicar puntos de sutura. Para su época, era una medicina avanzada. Y aún así, la mayoría de las veces los heridos se salvaban no por la ciencia, sino por la disciplina. La limpieza de los campamentos, la filtración del agua, el estricto horario. Donde los bárbaros morían de infecciones, los romanos vivían. Después de la batalla llegaba el momento de las recompensas y los castigos. Los centuriones señalaban a aquellos que habían demostrado valor. Los distinguidos recibían coronas de hojas de roble, la corona cívica, uno de los más altos honores militares. Pero si alguien huía, desobedecía una orden o mostraba cobardía, le esperaba la decimatio, la ejecución de cada 10º hombre en la unidad. Ni siquiera la victoria salvaba del castigo. Roma no perdonaba la debilidad. Y aún así, a pesar de la férrea disciplina, entre los soldados existía una forma asombrosa de hermandad. En una tienda dormían 8 hombres, compartiendo pan, vino, bromas y la muerte. Este era su pequeño estado, el contubernium. Allí nacía el vínculo que hacía de la legión un ser vivo. Cuando regresaban al campamento después de la victoria, sonaba un himno, no solemne, sino ritual. Los soldados golpeaban sus lanzas contra los escudos, creando un ritmo similar al latido del corazón. Este sonido era un recordatorio. Todavía estaban vivos. Luego llegaba el silencio.
y el águila romana se alzaba sobre el campamento, como símbolo de que el imperio seguía respirando. Pero en la profundidad de este silencio nacía una pregunta que no se pronunciaba en voz alta. ¿Cuánto más? ¿Cuántos caminos, cuántas batallas, cuántos amigos? ¿Cuánto grano y sangre se necesitan para que el imperio no se derrumbe? Los historiadores escriben que después de cada campaña, los legionarios envejecían años. El cansancio se incrustaba en sus rostros, en su andar, en su mirada. Pero fueron precisamente estas personas quienes construyeron caminos, fuertes, ciudades. Sin ellos, no habría existido Roma tal como la conocemos. Cuando el día terminaba, el sol se ponía tras los estandartes romanos. Las sombras se alargaban, como si la propia historia se escondiera en ellas. La máquina de guerra desaceleraba, pero no se detenía. Porque Roma no conocía el descanso. Solo el movimiento hacia adelante, hacia la eternidad, donde cada paso se convertía en parte de la leyenda. Y aún así, por delante había un resultado, no visible desde el campo de batalla. Las consecuencias de esta impecable máquina de guerra resultaron ser mucho más profundas que las victorias y los triunfos. Cambiaron la propia idea de civilización, creando un mundo que todavía llevamos dentro de nosotros. La legión romana no desapareció de la noche a la mañana, se disolvió lentamente, como el metal que se oxida no por el tiempo, sino por la inactividad. Los últimos centuriones ya no servían por la gloria, sino por la paga, no por Roma, sino por su propia supervivencia. Pero incluso entonces, cuando las águilas del imperio caían una tras otra, el orden de la legión no desapareció. Simplemente cambió de forma. El imperio se derrumbó, pero sus principios permanecieron en cada ejército, en cada reglamento, en cada paso de marcha. Las academias militares modernas todavía estudian el sistema de formaciones, la disciplina y la logística de las tropas romanas. Incluso la costumbre de mantener la formación en 3 líneas es un legado de quienes una vez marcharon por los caminos polvorientos de la Galia y Siria. Sin embargo, la principal huella de Roma no está en las armas, está en la idea. El orden es más importante que el caos. La legión no era simplemente un ejército, sino la encarnación de una cosmovisión. En ella no había lugar para héroes individuales, solo para el deber. En esto radica la paradoja. Un imperio construido sobre la guerra engendró un orden que sobrevivió a las guerras. Cuando los arqueólogos hoy encuentran fragmentos de cascos, puntas de lanza, fichas de bronce con nombres, no tocan el pasado, sino un mecanismo que todavía funciona en nuestras mentes. Pues, ¿qué es un Estado moderno, sino una legión donde cada uno cumple su parte para que la máquina siga moviéndose? Y aún así, detrás de la fría eficiencia de la formación romana siempre hubo personas vivas. Soldados anónimos que marcharon por los caminos, construyeron puentes, murieron en las arenas. Sus rostros han sido borrados por el tiempo, pero la huella de sus manos permanece en las piedras, en los caminos, en el idioma. Cuando se mira el mapa de Europa, es difícil creer que las líneas de las carreteras, las ciudades, las fronteras, todo esto fue alguna vez trazado por el movimiento de las legiones. Su camino se convirtió en el esqueleto del continente. Y quizás es precisamente por eso que Roma nunca muere del todo. Simplemente duerme en nosotros, en la costumbre del orden, en el respeto a la ley, en el afán de construir algo eterno. Así termina la historia de la máquina de guerra, no con una explosión, sino con silencio. Un silencio en el que se oye el sonido lejano de pasos.
Son ellos quienes marchan. Soldados desaparecidos hace 2000 años, pero que aún nos guían hacia adelante, hacia donde cada paso deja una huella en la eternidad.